Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Baal Shem Yahushai, Baal Shem HaKodash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Pega de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, en este video bien breve quise tocar sobre algo bien importante, tocando sobre nuestra responsabilidad de enseñar las Escrituras. Y eso es básicamente la seriedad de nuestra responsabilidad de enseñar estas Escrituras y la conducta necesaria, y comandada por el Señor que deberíamos de tener en enseñar esta Escritura. La conducta, la responsabilidad y el carácter necesario en esta fe en orden para efectivamente enseñar a la gente del Señor, la nación de Israel. El balance de la humildad, de tener el entendimiento que el Señor nos ha dado para enseñar estas Escrituras y el balance de la confianza que debemos de tener en enseñar estas Escrituras, siendo enseñadas por el Señor por medio de nuestros apóstoles. Entonces vamos a comenzar aquí en 2 Timoteo 2:24. Dice: y el siervo del Señor no debe contender, pero sé amable con todos, apto para enseñar, paciente. Y esto aplica especialmente cuando salimos a las calles a profetizar y enseñar estas Escrituras. Nosotros somos los siervos y representadores, embajadores de Yahweh Baal Shem Yahushai hacia nuestra gente. Y cuando sea posible, somos comandados no a contender con nuestra gente. Dice, pero sé amable con todos. Y eso es usar sabiduría. Y de nuevo, nuestros apóstoles han sido perfectos ejemplos de esto. Porque aunque al principio llega un individuo que viene con el espíritu de contender, nuestros apóstoles navegan el espíritu, tratando de ser amables y respetuosos, y enseñando la Escritura y cortando a tales individuos que vienen con doctrinas falsas, entendimiento falso, porque eso es ser sazonado con sal. Y eso también igualmente es una reflexión de la experiencia que tienen estos hombres en el espíritu. Y es el ejemplo cual es sabio en tratar de seguir, según también nuestros propios espíritus. Y el siervo del Señor no debe contender, pero sea amable con todos, apto para enseñar, paciente. Debemos de tener control de nuestras emociones, de nuestro fuego, temperados y pacientes con nuestra gente. Ahora, hay tiempos en donde un individuo o individuos se revelan ser totalmente fuera de orden, demonios, y en esos casos nomás que tengan buen día. Es plano y evidente que no estamos de acuerdo, la Escritura nos dicen que dos no pueden caminar juntos sin que estén de acuerdo. Entonces, pues tengan buen día, y con eso ya. Ahora hay veces en donde el demonio, en oír eso, la persona, el individuo, en oír eso, dice, están de acuerdo con eso, que no estamos de acuerdo según la Escritura, y dicen, y se van. Hay otros tiempos en donde el demonio, nomás se pone más bravo. Pero el punto siendo que deberíamos de mantenernos pacientes, firmes, estables en la palabra, utilizando sabiduría. Dice, con mansedumbre, instruyendo a los que se oponen a sí mismos. Es a usar sabiduría, ser sazonado con sal, ser paciente, temporado, sabio,
firme pero sabio, ¿ok? No como vemos ciertos ejemplos en los otros campos que nomás hablan sobre la otra persona, gritan, les hablan como si fueran niños, como si fueran infantes, con el micrófono y tirando insultos y nada, man. Eso no es la conducta de un fiel siervo del Señor, man, de un profeta, de un enseñador de las Escrituras. ¿Ok? Con mansedumbre instruyendo a los que se oponen a sí mismos. ¿Ok? Porque la Escritura nos dice a convencer a los que se oponen, a los gainsayers, a los contradictores. Y en muchos casos, man, en tales instantes, individuos, y hemos visto, man, individuos se han movido por el Espíritu, por las palabras, por la verdad, por las Escrituras, a arrepentirse de sus, de cómo vinieron al principio, viendo que nosotros siendo hombres simplemente estamos enseñando la Biblia, man. ¿Ok? Si Dios tal vez les conceda arrepentimiento para que reconozcan la verdad, y lo que acabé de decir, man, sobre el Espíritu. ¿Ok? Teniendo paciencia con nuestra gente, en muchos casos, aunque no estemos de acuerdo, la situación puede terminar con paz, sin tener que haber ningún pleito y contención. El individuo yéndose del campo y para que para que el campo pueda continuar edificando a los sinceros, man. ¿Ok? Y en otros casos también, con esta conducta, ¿ok? El Señor puede darle a tal individuo, ¿ok?, la oportunidad para conceder arrepentimiento y para que reconozca la verdad. Ciertos hermanos han entrado al campo de esta manera, man. Viniendo al principio sin entendimiento, pero por el Espíritu del Señor sobre el hombre cual estuvo enseñando en ese día en particular, man. El hombre fue, el hermano fue en ese momento movido a arrepentirse y reconocer la verdad y continuar a salir, a aprender, a mirar los videos, hey, man, el Señor trabaja de esta manera. Dice 26, y para que se recobren de las trampas del diablo, que son llevados cautivos por él a su voluntad. Okay. Próxima escritura. 1 Pedro 3:15. Dice, mas santificad al Señor Dios en vuestro corazón, okay, en tu mente. Y estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo aquel que os pregunte razón de la esperanza que haya en vosotros con mansedumbre y temor. Okay. Parte de ser un enseñador de las Escrituras, man, es estar preparado para dar respuesta con la Biblia, con las Escrituras, parafraseando, pero en la gran mayoría de veces por medio de Escritura, leyendo los preceptos y respondiendo las preguntas. ¿Ok? Con mansedumbre y temor del Señor, no del hombre, no del individuo, pero del Señor. ¿Ok? Conociendo que estamos bajo los ojos del Señor y que en dar respuesta mala, aviso malo, ¿ok?, explicación de profecía o de escritura mala, nosotros estamos en peligro de recibir juicio por tal cosa. Esto es algo en serio. Esto es nuestra vocación. Esto es nuestra profesión. ¿Ok? Próxima escritura. Y especialmente en estos de los últimos días, esto es extremadamente necesario para entender, para meditar y para orarle al Señor. ¿Ok? Para que
caminemos dignos, de esta llamada en cual el Señor nos ha llamado a hacer, a cumplir su voluntad. Y entender el balance del temor del Señor, la mansedumbre, la conducta, la paciencia y la firmeza, cual somos comandados de tener también, y vamos a entrar en eso en un momento. Con confianza en el Señor. Efesios 4, y 1, hasta 2. Dice, más santificad al Señor. No copié la escritura. Salakia. Efesios 4:1. Por tanto, yo, preso del Señor, os ruego que andéis dignos de la vocación a la que fuisteis llamados. Cada uno de nosotros somos prisioneros del Señor, comprados con un precio, el precio de la sangre de nuestro Señor Yahawashi, por su sacrificio. Esto nos debería de dar un sentido de gracias, de humildad y de fe y de pasión por esto cual el Señor nos ha llamado a hacer, porque como está escrito, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, No sabemos si vamos a poder, no sabemos si el Señor nos ha predestinado a aguantar hasta el fin para ser salvos, Por eso también tenemos de tener temor del Señor, ahorrándole por más fe, por más confianza, por más sabiduría y entendimiento para enseñar a su pueblo, la nación de Israel. Ustedes llamados morenos, latinos, indios, indígenas y esparcidos. El nombre del Señor es el nombre del Padre es Yahweh, y el de su Hijo, nuestro Señor, es Yahawashi. Por tanto, yo, preso del Señor, os ruego que andéis dignos de la vocación a la que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Hablando de la fraternidad. Porque nos enseñamos a nosotros mismos igual a nuestros hermanos, con los de nuestra gente que son sinceros para aprender, y también los cuales no lo son, recibiendo su marca por juicio, negando la palabra y la edificación. Pero esta es nuestra vocación, nuestra llamada, nuestra profesión, y somos comandados a andar dignos de esto, por medio de asegurarnos que estamos listos para, como acabamos de leer, responder preguntas, enseñar en diferentes temas, edificar, destruir a los tropiezos del mundo según la Biblia, con el entendimiento correcto, y en la conducta necesaria para poder hacerlo. Hebreos 10:35, entrando en el balance. Hebreos 10, empezando en 35, dice: no deseches pues tu confianza, que tiene gran recompensa. Este es el balance. Sí, somos comandados a tener paciencia, mansedumbre, fe, sin contender con nuestra gente, pero igualmente, no deberíamos de desechar nuestra confianza. Esto es lo que nos mantiene en bien
fuerza de mente y espíritu en la fe de Yahweh Bashem Yahushai, en la llamada cual Él nos ha llamado. Entendiendo quién somos. Hombres israelitas llamados por el Señor, a arrepentimiento, y de ahí a salir a enseñar su gente, el pueblo de Israel, la nación de Israel, para responder preguntas, traerles las respuestas que muchos de nuestra gente están buscando según los misterios de la Escritura, según los misterios de la salvación, del arrepentimiento, la salida de las tinieblas y oscuridad y confusión de este mundo. Estando en los últimos días, hay muchos de nuestra gente que claman por lo que nosotros hemos obtenido por el Señor, entendimiento, sabiduría, las respuestas, la salida y cómo ser salvos. Y estamos a punto de ver gran números de estos israelitas salir a los campos, entrar a los comentarios, buscando estas cosas, siendo sinceros, el tercio de la nación de Israel. Porque no todos los cuales van a ser salvos son profetas, enseñadores. Muchos son individuos con familias, con trabajos, que no son llamados para profetizar y para enseñar, pero sino para aprender y arrepentirse y vivir según los comandamientos del Señor, en fe, sinceridad y temor del Señor. Un momento, Salakia. Continuando. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis la promesa. Paciencia es absolutamente necesaria. Y hablando por yo mismo, es algo que yo trato de orarle al Señor, porque es necesaria en varios aspectos de este camino, necesaria para poder enseñar a nuestra gente, siendo nuestra gente duros de cerviz, y tercos y rebeldes. Es necesaria para poder aguantar las tribulaciones y aflicciones y pruebas de que el Señor nos da en nuestro día en día. Es necesaria para poder con razón y sabiduría navegar este mundo, navegar relaciones con gente en este mundo, en el trabajo, en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos y hijas. Paciencia para poder aguantar. Un momento, Salakia. Acá dice, ¿dónde estamos? 37. Porque aún dentro de poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuestro Señor Yahushua. Y el justo vivirá por la fe. Pero si alguno retrocede, mi alma no se complacerá en él. Hay muchos individuos que han caído de la fe, están cayendo de la fe y van a caer de la fe, no teniendo la paciencia para aguantar. Últimamente porque no fueron dados la paciencia para aguantar. No fueron parte de la elección. Pero debemos de tener el temor del Señor para que no caigamos, porque no sabemos. Pero tenemos confianza. Pero nosotros no somos de los que retroceden a la perdición, pero de los que creen para la salvación del alma. Próxima escritura.
1 Juan 5. Ok, y 14. Y 15. Okay. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira, man, cuando ahorramos al Señor, cuando le rogamos, cuando le pedimos por algo que necesitamos, debemos de tener confianza en Él. Que si es según su voluntad, Él nos oye y Él nos dará nuestras peticiones, man. Con solo tener paciencia para recibirla en el tiempo apropiado, ok, por el Señor. Porque, hey, muchas veces cuando oramos por algo, el Señor nos prueba, man. Nos prueba. Ok, me estás orando por esto, veo que lo necesitas, veo que lo quieres, ok, pero voy a necesitar que te mantengas firme y estable y paciente, porque no te la voy a dar inmediatamente. Quiero ver que me continúes a orar por esto, con fe y con confianza que la vas a recibir, para que cuando te la dé, me des gloria y alabanza. Hablando del perspectivo del Señor, ¿no? Y si sabemos que nos escucha todo lo que le pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le deseamos, man. Por eso damos toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Hashem Mashiach, por oírnos, por darnos oportunidad para orarle por lo que necesitamos, por lo que queremos, según su voluntad. Esto debería de ser nuestra confianza, man. Él nos oye, porque Él Él existe. Nosotros somos sus siervos. Él nos ha llamado a nosotros. ¿Ok? Es parte de la relación personal que deberíamos de tener con Yahweh Hashem Mashiach. El balance. ¿Ok? Vamos a continuar aquí en Romanos 12 y 3, man. Balanceando todo se trata de balance, man. Es necesario. Dice, porque digo, por la gracia que me ha sido dada a todo aquel que esté entre vosotros, que no se considere a sí mismo más alto de lo que debería pensar. El balance. Sí, aunque somos los siervos del Señor, cual Él ha llamado para hacer su voluntad. Y aunque hemos recibido grandes misterios y gran entendimiento y sabiduría, tesoros innumerables, más preciosos que cualquier dinero o oro, es absolutamente necesario en balance recordar que el Señor no nos necesita. Él puede levantar piedras para sus profetas. Somos trapos sucios. Hemos pecado, somos pecadores. Necesitamos a la salvación, necesitamos a Yahushua. Necesitamos que temar al Señor y ser humilde. Y no dejar que nuestras cabezas se inflen. Esta es la caída de muchos en Israel. Grandes supuestos enseñadores y profetas, man, caídos por orgullo. Que orgullo es oportunidad para que Satanás entre tu mente y te remueva de la fe. Lo hemos visto vez después de vez después de vez. Es bien serio. Dice, sino pensar con sobriedad según el Señor ha repartido a cada uno la medida de la fe. Okay, cada hermano tiene su porción. Okay. Pero deberíamos de pensar sobre estas cosas. Okay. En sobriedad. Sin demasiadas distracciones. Y ¿cuál es la palabra por vices? Y vicios. Okay. Última escritura según Pedro 3 y 17. Okay. Dice,
Vosotros pues, amados, habiendo sabido estas cosas de antes, guardaos de que también vosotros, siendo llevados por el error de los impíos, caigas de vuestra propia firmeza. Okay. Esto se nos fue puesto en nuestros espíritus desde antes de la creación. Okay. Y en el tiempo apropiado por el Señor en estos últimos días, ha sido activado de por dentro hacia afuera, según la predestinación del Señor hacia sus siervos. ¿Ok? Guardaos de que también vosotros, siendo llevados por el error de los impíos, caigas de vuestra propia firmeza. Yeah, man. Esta es una advertencia. ¿Ok? Dice, antes bien, el punto, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yahushua. ¿Ok? Este trabajo no se trata de simplemente quedándote en el mismo lugar, en la misma posición, en el mismo nivel, sino de crecer en el Espíritu. Y esto viene por medio de paciencia, por medio de oración, estudio, leer, mirando los videos, orándole al Señor, saliendo a las calles. Saliendo a las calles es el ejercicio, es con eso crecemos en experiencia, en fe, en conducta, en el espíritu, en entendimiento y en sabiduría, guardando lo que fuimos comandados a hacer. A Él sea gloria ahora y por siempre. Amén. Amén. Nunca los deberíamos de olvidar que cada vez que obtenemos algo del Señor, más fe, fuerza, entendimiento, sabiduría, experiencia, llegando al próximo nivel en nuestro camino, siempre dar gloria, honra y gracias a Yahweh Bashim Yahushua, porque sin Él, no somos nada. ¿Ok? Pero, esto todo es en el balance que es necesario para poder caminar dignos de la vocación de cual el Señor nos ha llamado, man. Nuestra confianza, firmeza, humildad, mansedumbre y fe en nuestra identidad de ser hombres israelitas, siervos del Señor Yahweh Bashim Yahushua. Esto es parte de nuestra identidad, de quién somos, man. Shalom.